Buenos días, soy Paola Ita. Vamos a empezar con el curso, pero antes ha habido una confusión al momento de imprimir sus materiales. Si chequeamos, por ejemplo, en lo que tenían que tener material del CAPI, la carpeta que dice clases, les tenían que imprimir el que dice ejemplo 1, ejemplo 2 y ejemplo 3, pero simplemente les han impreso los adicionales. Pero lo que es más importante, bueno, desde mi punto de vista, es que les impriman los ejemplos y que ustedes paso a paso vayan agregando alguna duda o comentario que tengan, ¿no? Ha habido un inconveniente ahí, una confusión en la comunicación, entonces simplemente han impreso los adicionales, ¿no? Pero lo principal es el ejemplo 1, ejemplo 2, ejemplo 3, y claro, los adicionales, que son más que todo para que se guíen, ¿no? Que sí son importantes, pero como su nombre indica, es adicional, así que con la señorita Carla he conversado y ya lo voy a imprimir para mañana, porque algo de última hora no ha salido a la impresión. Entonces, para el día de mañana ya tendrían ya impreso lo que dice ejemplo 1, ejemplo 2, ejemplo 3, y simplemente ya el material adicional que se tiene, ¿no? Y además de eso, en las carpetas estamos contando con lo que dice el hashtag RFD, que no se les va a imprimir porque es demasiada información y peor se van a aburrir si lo ven así impreso. Simplemente vamos a chequear capítulos de acuerdo a lo que vamos avanzando y vamos a ver de dónde viene esa parte de la norma, ¿no? Vamos a ir trabajando con norma y programa. Simplemente va a ser para que chequeemos en las diferentes secciones, ¿no? Sección 3 cargas, el 4 el análisis, parte 5 hormigón, y vamos a ir chequeándolo simplemente en la computadora, ¿no? No necesitamos imprimir el área. A ver, ¿qué más contamos en las carpetas? Ya vimos la parte de clases, la parte del Ashton, bueno, la guía del MTC y el instalador. Todos han logrado instalar el programa, o recién les han dado eso. Entonces, si por favor lo instalaran, sería genial para que todos empecemos, o sea, de la mano, ¿no? Instalador, hay dos, ¿no? Hay uno que dice software CSI y otro que dice para generar la licencia. Van a instalar el de acá, donde dice software CSI Bridge, de ahí lo instalan, ¿no? Con el de acá, con el CSI Bridge. Lo terminan de instalar y van a utilizar el generador, no de esta carpeta, sino el de acá. Entonces en este generador de acá vamos a utilizar la carpeta. Entonces, ¿cómo van a instalar? Entran acá, termino de instalar, luego que instalo voy a sacar un código. ¿De dónde lo saco el código? Aquí me dice, ¿no? Voy a mi carpeta donde he instalado, que es en la C, ¿no? Entro acá, por ejemplo, mi PC, la carpeta C, archivo del programa X86, computer en estructura, CSI Bridge. Y en el que dice, ¿cuál dice? Hecho, no sé. Nos dice que entremos a la carpeta Hechoid, ¿no? Entonces vamos a Hechoid, buscamos Hechoid. No me encuentro. Ya bueno, ya no lo tengo, espera porque lo instalamos. Miren, simplemente es seguir lo de acá ya. Van a esa carpeta y copian los últimos 4 dígitos. Lo copian y luego van a generar, no en esa carpeta, sino en la otra. El generador de acá no sirve, tiene que ser en la de acá. Acá simplemente entran al generador, ponen los 4 dígitos, luego ponen qué día van a poner, el 11 de diciembre del 2016, ¿no? Escogen la opción 8 de 2015 CSI Bridge y les sale. Entonces les va a generar un código, y ahorita acá. Este código les va a generar con la fecha de hoy día, ¿no? El 12 de diciembre. Simplemente le cambian el nombre, le ponen solo LSER y ese código, ¿dónde lo van a copiar? En su carpeta donde está instalado, ¿no? En la carpeta del del CSI Bridge, programas X. ¿Sí? Miren, quédense de acá, Está bien clarito los pasos aquí. Simplemente vamos a utilizar la carpeta de licencia de la otra carpeta, no la carpeta donde he instalado, no, sino la otra, porque el generador de licencia de esa carpeta no sé por qué no está sirviendo. En cambio el otro está sirviendo. A ver, por favor, traten de instalarlo y si tienen algún problema individual me están llamando para que de una vez empecemos. En la de 2010 está todo en inglés. Para hacerlo más práctico estamos trabajando con el de acá. Ya. Luego tenemos la carpeta clases, donde se desarrolla generalmente para 3 ejemplos. Vamos a hacer un ejemplo introductorio para que conozcamos los comandos, nos familiaricemos. Luego vamos a hacer un ejemplo 2 de una sección cajón. Vamos a hacer una evaluación del puente, es postensado.
Y el ejemplo 3 va a ser un puente segmental, ¿no? Vamos a hacer el puente por secuencia de construcción, ¿no? Ya. Adicionalmente a esto, en el primer ejemplo tenemos unos archivos simplemente para apoyarlos, ¿no? En el ejemplo 1. Igualito, adicional ejemplo 2, unos archivos para que nos apoyemos para el ejemplo 2. Quiero entrar, ya. Y como vamos a hacer una evaluación, estamos viendo el manual, ¿no? Del MBA para evaluación del Ashton, donde estamos sacando dos capítulos, el capítulo 6 del Loft Rating, el capítulo 8 de ahí en inspección del MTC, el manual para evaluación y en general una presentación para la parte de evaluación. Luego estamos teniendo una carpeta que dice adicional ejemplo 3, donde simplemente más que todo son para las características del modelo, porque en los archivos iniciales de ejemplo 3 estamos empezando de frente sin las características, no hay datos, nada. En cambio en el ejemplo 1 estamos empezando con las dimensiones y datos. En el ejemplo 2 igual, estamos empezando con los datos del ejemplo y no había ningún problema. En cambio en el ejemplo 3 hemos empezado de frente sin los datos. Entonces los datos vamos a sacarlo de la carta, de adicional ejemplo 3. Y luego tenemos otra carpeta que dice adicional preesforzado, que es información para el preesforzado, ¿no? Qué tipos de pérdida vamos a encontrar y varios, ¿no? Vamos a verlo de acuerdo a lo que vamos avanzando en la clase. Ya. Entonces ahorita vamos a empezar con el ejemplo 1, que es un ejemplo introductorio, para que nos muestre el programa. Entonces vamos a empezar. Abrimos por ejemplo el ejemplo 1, ustedes lo tienen paso a paso, está la mayoría de cosas que estamos haciendo, ¿ya? Todo está paso a paso. Ya para mañana se los van a imprimir y cosas que cuando vamos avanzando también ustedes van apuntando, ¿no? Al costado, ¿no? Porque no solo son las imágenes, ¿no? Sino que sepan qué significa cada comando, ya lo van apuntando, analizando, si tienen alguna duda van a ir preguntando. Para eso sirve el manual, para que no se pierdan tampoco, ¿no? Aunque lo tengan en video, aunque lo hayan visto, ya no se van a perder, porque está en orden el manual. Son, si se dan cuenta, solo para el ejemplo 1 son 49 páginas, ¿no? Entonces lo tienen todo en forma secuencial, entonces no hay forma de que se pierdan. Y si tienen alguna consulta de algún dato, lo van apuntando, lo van haciendo. Más que todo para eso se va a imprimir los ejemplos. Ya. Entonces vamos a empezar primero con el ejemplo 1 adicional. A ver, introducción, concepto ya. Una introducción en general, ¿no? A ver. Es lo básico para que sepan, ¿no? El puente generalmente, por ejemplo, vamos a hacer ¿qué? ¿Evaluación de qué? De la superestructura, ¿no? El tablero, ¿no? Generalmente el puente que se divide en superestructura y en la subestructura. En este caso la super va a ser el tablero. O si fuera otro tipo va a ser la que se encuentra arriba y la que recibe las cargas, ¿no? Y la subestructura. Y de todas maneras cada parte va a tener también sus elementos, ¿no? Y cada elemento también se va a diseñar de acuerdo a lo que dice el Ashton, ¿no? Pero en general vamos a partir con la superestructura y la subestructura. A ver, ya. Y después, bueno, en la superestructura igualito, ¿no? Podemos encontrar elementos principales y elementos secundarios, ¿no? Por ejemplo, ahora simplemente vamos a hacer en vigas T, vigas cajón, donde eso vendría a ser el elemento principal, ¿no? Pero, por ejemplo, si fuera un puente en arco, el tablero ya no sería el elemento principal, sería el elemento secundario, ¿no? Porque el arco vendría a ser el elemento principal, ¿no? Entonces, más que todo para que sepan, ¿no? La superestructura tiene partes principales y secundarias, ¿no? Dependiendo del tipo de puente que sea. Ya, igualito, la superestructura puede tener fundaciones, puede tener estribos o pilotes, tal vez una viga cabezal, un vent o simplemente dos apoyos, los diferentes tipos. Claro, y nos hablan de los apoyos, ¿no? Se supone que los apoyos, ¿qué tienen que hacer? Hacer que toda la carga se distribuya, ¿no? Y pase a los estribos, ¿no? Para que lo reciban, ¿no? Simplemente son estos conceptos para empezar a ver el programa. Y luego nos dice, no tenemos apoyos fijos y apoyos móviles, ¿no? Los fijos donde no nos van a poder, no va a permitir desplazamientos, pero sí deflexiones. Y el apoyo móvil que va a servir tal vez, claro, cuando haya una expansión térmica o algo, ¿no? Para que no haya ningún movimiento en el puente. Ya ven los apoyos elastoméricos, ¿no? Los de bules sintéticos, y eso es algo general, ¿no? Ya. Lo principal que vamos a utilizar, ¿qué va a ser? Eso es lo principal que va a ir sobre el puente, las cargas. Entonces lo principal que vamos a saber va a ser las cargas, cómo vamos a distribuir las cargas, y eso lo vamos a ver ¿dónde? En la Ashton, ¿no? Antes de ingresar acá,
vamos a dar cuenta que todo está en la ASHTO. O sea, vamos a ir paso a paso, programa con la ASHTO. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a nuestra carpeta que dice ASHTO, el capítulo 3 va a ser todo referente a cargas. Puro cargas. ¿Queremos alguna duda sobre carga? Nos vamos al ASHTO capítulo 3. Nos vamos al capítulo 3, por ejemplo. Ya. Y tenemos un índice para guiarnos, ¿no? Se les he subrayado algunas cosas para que lo vean, ¿no? Por ejemplo, si vemos en la parte general, ¿qué cargas vamos a tener sobre el puente? Aquí vamos a tener unas cargas permanentes, ¿no? La carga muerta, el wearing surface, la superficie de descarga, y también va a haber sobrecargas vivas, ¿no? Que se va a referir a los camiones. Entonces, principalmente, ¿qué vamos a ver ahorita? Si entramos a la norma y bajamos, ya. ¿Qué sabemos primero? Que vamos a diseñar de acuerdo al LRPD, ¿no? ¿Qué nos dice? Que nuestra resistencia tiene que ser igual mayor a nuestra demanda, ¿no? Y nos va a dar cargas. Y estas cargas, que las encontramos acá, que nos dan factores y nos dicen, hay diferentes tipos de cargas. Las cargas permanentes, y nos dan sus densidades, sus tipos, nos dan las características de los camiones, nos dan la sobrecarga de los vehículos. O sea, todo lo que vemos va a estar aquí. Les estoy mostrando para que vean de dónde vamos a sacarlo, ¿no? Es algo inicial para que tengan idea. Todo se va a sacar de acá adelante. Los camiones, todo vamos a sacarlo de acá. Y ahorita cuando vemos el programa, vamos a ver qué significa cada ítem, y ese ítem porque tiene ese número, ¿no? Nos vamos a ver que ese número que está en el ítem, o los valores que tome el programa, lo saca del ASHTO, ¿no? Todos estamos ahorita relacionados. Ya. Entonces nos estamos dando cuenta que todo está en el ASHTO. Entonces, iniciamos y nos damos cuenta de lo principal y los tipos y factores de carga. Cargas y factores de carga. Los materiales. Los materiales, por ejemplo, lo podemos encontrar en el capítulo 5, creo, del ASHTO, donde el ASHTO ya nos va a dar valores. Por ejemplo, si no sabemos cuál es el modo de elasticidad del concreto, nos dice, hay una fórmula para el modo de elasticidad, ¿no? Que 0.04 por la densidad, por el clima C, ¿no? O nos dice, no sabes cómo es el coeficiente de Poisson, te dice, ¿no? Se puede asumir un coeficiente de Poisson de 0.2. O sea, en el capítulo 5 entonces vamos a ver todo referente a materiales, ¿no? Cómo sacar el EC, cómo sacar el modo de elasticidad, todo. Y también, si no contamos inicialmente con, no sabemos los valores de los pesos, igualito, vamos al ASHTO y por ejemplo, ¿qué nos dice? Para la superficie de rodamiento, ¿cuánto está tomando? A 2.25 toneladas por metro, ¿no? Entonces ya tenemos valores. Entonces, si no tenemos ni idea de nada, podemos sacar valores del ASHTO, ¿no? Nos da valores para el concreto, para la superficie, para el hierro, para aleaciones. Entonces, tenemos ya valores ahí. Y también nos da los camiones con los que vamos a diseñar, ¿no? Porque es lo principal, ¿no? Lo que va a pasar principalmente por el camión, aparte de la carga peatonal, va a ser los camiones. Entonces el ASHTO nos da valores para los carros. El ASHTO tiene valores establecidos. Nosotros trabajamos con el ASHTO, por ejemplo, el MTC, la guía, seguía sobre ¿qué? Las normas estadounidenses, ¿no? Esas normas que son el ASHTO, ¿no? El ASHTO, por ejemplo, se creó desde el 70, ¿no? Inicialmente simplemente como para evaluación. Y luego ya cuando fueron viniendo los sismos, se dieron cuenta que eran vulnerables. Entonces, cuando se dieron cuenta que eran vulnerables, ya empezaron a poner factores, ¿no? Porque antes no se utilizaba factores, era simplemente que mi capacidad sea menor, que mi capacidad sea mayor en mi demanda, ¿no? Pero ahora no, hay factores, ¿no? Factores que reducen nuestra capacidad, ¿no? Como que la castigan. Y hay factores que amplían nuestra demanda, ¿no? Entonces vemos los camiones que nos da el ASHTO. Esto, por ejemplo, era el camión que antes se utilizaba en el 75, creo, que el HC20, que por ejemplo no consideraba una carga repartida. Esto en el ASHTO estándar, por ejemplo, no se consideraba eso. Este camión, por ejemplo, es del ASHTO estándar. Tiene sus cargas, tiene su esto, pero no consideraba una carga repartida, como lo hace ahora sí, el ASHTO RFD. Entonces nos damos cuenta que a través del tiempo y a través de las situaciones se ha ido analizando cómo ha estado funcionando las normas y siempre van cambiando, ¿no? Entonces, si antes tal vez solo utilizábamos un simple camión sin carga repartida, ahora no, nos hemos dado cuenta que es mejor tener una carga repartida, entonces va variando, ¿no? Entonces actualmente
Para el HLRFD se utiliza, por ejemplo, el camión HL93. Y este camión HL93 tiene 3 tipos. Me dicen que hay un camión de diseño, un tándem y un camión especial. Este es el camión de diseño, que me dice que tiene 3 cargas puntuales, y aquí vemos sus valores. Esto se saca de la norma y que tiene una carga repartida. Y me dan sus dimensiones y todo. Aquí está, el camión de diseño. Pero también me dice que hay otra carga, que le llaman tándem. Esto sería el HL93K. Recuérdense el carga de camión. Y el HL93M lo llaman a esto, otra carga, que le ponen tándem. Y aparte también hay otra carga, que es el HL93S, que cuando son más de un tramo, utiliza 2 camiones seguidos. Entonces se le llama camión especial. Entonces cuando tengamos un puente con más de un tramo, mayor un tramo, se utiliza este otro camión, el HL93S. Entonces para un solo tramo utilizamos el HL93K, que es el camión de diseño, el HL93M, que es el tándem, y si tenemos más de un tramo, utilizamos el HL93S. Pero no solo es utilizarlo por separado, ¿no? Se supone que tenemos que crear un envolvente, ¿no? Entonces cuando ahorita vemos en el programa y definamos las cargas, vamos a crear que definimos nuestros vehículos y vamos a crear una clase. Es como que uno que envuelve todo, ¿no? Y en esta clase que vamos a definir los 3. El camión HL93K, el camión HL93S y el camión HL93. Como un envolvente, ¿no? Porque nos damos cuenta que no solo es decir que viene ese camión, que viene el otro, sino la peor situación, ¿no? Que sería que el envolvente, ¿no? Los máximos y los mínimos, ¿no? Entonces simplemente eso nos representa eso, que vamos a definir camiones individuales y luego vamos a generar una envolvente, o como lo llama el programa, una clase de vehículos. Y en esa clase vamos a agrupar los vehículos en los que deseamos trabajar, ¿no? Tal vez no tengamos 2 tramos, entonces simplemente utilizamos el camión de diseño y el tándem, ¿no? Es suficiente. Y ahora, ya, también qué es lo principal que tenemos que saber, qué cargas va a tener el puente, ¿no? ¿Qué cargas van a estar ahí? Entonces, bueno, según la norma, en el capítulo 3, como les he dicho, aquí vemos que hay unos factores I, ¿no? Por eso les dije, hay factores que van a amplificar. O sea, como estamos por el rating factor, eso, tenemos que amplificar las cargas. Queremos ir como a que lo seguro, ¿no? Si tú decías, tal vez por carga del asfalto tenga tanto, no, ahora ponle un factor. O sea, va a haber factores por tipos de carga, ¿ya? Multiplícalo ahora por esto. Si es otro tipo de carga, multiplícalo por esto. Entonces hay factores que vamos a amplificar. ¿Entienden? O sea, vamos a castigar nuestra capacidad y vamos a ampliar nuestra demanda. Eso es el RFD. Eso ahorita lo vamos a ver aquí. Los puentes se deben diseñar ¿para qué? Para los diferentes estados límites. Ahorita vamos a chequear eso. A fin de lograr los objetivos de construcción, seguridad y servicio, considerando debidamente los temas relacionados con la supervisión, economía y estética, ¿no? Porque para diseñar un puente primero tenemos que ver primero la función, luego también el precio, son varios factores, ¿no? Ya. Aquí, por ejemplo, está la ecuación que está en la norma, ¿no? Se debe satisfacer esto. ¿Qué significa esto? Que mi resistencia, como están viendo acá, se le está castigando con un factor phi, que lo voy a reducir. Entonces mi resistencia castigada tiene que ser mayor ¿a qué? A mi demanda, ¿no? Y esta demanda encima lo voy a amplificar con unos factores que vamos a verlos ahorita. Entonces al final, ¿qué vamos a tener? Mi resistencia le estoy castigando con unos factores y encima esa resistencia disminuida tiene que ser mayor ¿a qué? A mis demandas amplificadas. ¿Dónde están esas amplificaciones? Acá. Primero vamos a ver los diferentes tipos de carga. Nos damos cuenta que, por ejemplo, tenemos diferentes tipos de carga, ¿no? La muerta, la supermuerta, el de sismo, son varios tipos, ¿no? El preesfuerzo, ¿no? Simplemente son ya estos nombres con los que le conoce el programa, ¿no? DD, por ejemplo, la D va a ser DC, ¿no? Super DW, entre otros, ¿no? Eso, por ejemplo, son para cargas permanentes. Y para cargas transitorias igualito. El frenado, braking, BR, ¿qué más tenemos? El sismo EQ, el de hielo IC, pedestre, el de lo peatonal, la sobrecarga penal PL, esos son ya términos con los que le conoce el programa, ¿no? Pero que nosotros acá sabemos ya qué significan. Esos son para las cargas transitorias. Ya, entonces, y luego que tenemos nuestras cargas, hemos visto que el programa que hace, que lo tiene que amplificar, ¿no?
¿Y cómo vamos a amplificar eso? De acuerdo a mis combinaciones y a mis factores que me dan. Entonces, por ejemplo, igualito, en la norma vamos a encontrar aquí factores de carga y cargas para combinaciones, ¿no? Y por ejemplo va a decir el LL, que es la carga viva. Para resistencia 1 se va a amplificar por 1,75. Para resistencia 2 por 1,35. Para resistencia 5 por 1,35. Igualito acá. Para cargas muertas. Para resistencia 1 va a depender, me dice. Tienes que ir a otra tabla. Ah, yo voy a checarlo ahorita. Entonces, ¿a dónde iría? Voy a otra tabla. Y en esa tabla, ¿qué veo? Que el wearing surface tiene también factores de amplificación. Pero hay factores mínimos y factores máximos. Entonces el programa ya va a mezclarlo todo, ¿no? Vamos a comprobarlo ahorita nosotros también cuando hagamos el ejemplo. Entonces, la norma me da ya factores para amplificar. Y en otros me dice, tienes que ver, ser específico. Resistencia 1, hay otros valores que son máximos y mínimos. Entonces voy a mi otra tabla. O sea, todos son por tablas generalmente. Voy a mi otra tabla y veo que tengo un valor mínimo y tengo un valor máximo. Y luego simplemente voy a crear combinaciones. En el programa hay una opción donde por default puedes crear combinaciones, ¿ya? Como el programa está, como la norma ASHTO está incorporada en el programa, tú automáticamente dices, quiero trabajar con resistencia 1 y estos son mis patrones de carga. Entonces, el programa automáticamente mezcla todo con el mínimo, con el máximo y te saca una lista de combinaciones, ¿no? Eso nosotros también vamos a comprobarlo, no vamos a hacer así por defecto, ¿no? Resistencia 1, tengo este tipo de cargas y lo que me sale, ¿no? Y luego vamos a hacerlo manualmente, ¿no? Si fuera esto, con esto, esto, con esto, y es lo mismo, ¿no? El programa lo bota automáticamente, ¿no? Y encontramos nuestro grupo de cargas, ¿no? Lo generamos acá, en el programa, y automáticamente nos va a botar acá, por defecto. Como ya tiene la norma, lo bota. Y luego también, si bien es cierto que el programa nos dice trabajas con tal camión y tal camión, también tenemos que ver cómo se va a distribuir la carga viva. Por ejemplo, si es una sección cajón, de hecho que toda la carga va a ir sobre toda la sección cajón, ¿no? Pero también hay una sección donde tiene viga, viga y viga. No se va a repartir de la misma forma las vigas exteriores que las vigas interiores. Entonces, ¿qué nos dice acá? Que el bridge le permite al usuario escoger cómo quiere repartir tus cargas. Al bridge le da al usuario una selección de 4 métodos para determinar el factor de distribución de carga viva para secciones con vigas individuales. Entonces el programa, por ejemplo, te va a decir, tú puedes especificarme tus valores. Tú dime cuánto va a tomar para las vigas exteriores, y tú dime tu valor para mis vigas interiores. O también el bridge, de acuerdo al ASHTO, a la norma que tiene, ya te da los factores. Dice tal vez vigas exteriores 0,08, vigas interiores tanto, así, te da factores el programa. O también te da otra cosa. Te dice simplemente analízalo, normal, tus cargas con tus vigas y los valores que te analiza, de acuerdo a eso le va a sacar factores. O me dice hay un método 4, que es simplemente que no quiero estar repartiendo, yo mire lo seguro, que toda la carga lo soporta todas las vigas. No es cierto, no siempre hay un factor menor que soporta cada una, pero igual, otro método de frente ponle que cada viga soporta toda la carga, que no se distribuye de nada. Eso ya es el criterio de cada uno, ¿no? Entonces el programa nos va a dar 4 opciones. Todo esto vamos a verlo ahorita en el programa, solo que es algo general para que lo vean. Y nada más, ¿no? Y simplemente cargas, ¿no? Por ejemplo, y eso también lo que nos dice la norma. O sea, todo vamos a sacarlo ahorita de la norma, ¿no? Entonces algo para que lo vean en general. Vamos a verlo ahorita específicamente cada tema. Luego nos dice, por ejemplo, para carga viva. El camión, el ancho, por ejemplo, que nos recomienda el ASHTO es de 3.6. Entonces, dependiendo de cuánto ancho tiene nuestra calzada o el espacio que tenemos, vamos a sacar cuántos carriles vamos a tener, ¿no? Y ahí la carga peatonal, no es una imagen simplemente. Ya, ahora, todo esto ha sido como algo rápido para que vean lo que vamos a hacer, ¿ya? Todo esto vamos a ver ahorita por paso y vamos a ir especificando la norma y vamos a ir leyendo, ¿no? No crean que ya no voy a hablar de eso, es algo así rápido y corto para que vean en qué vamos a tratar ahorita. Entonces vamos empezando con el ejemplo y de forma que vamos empezando vamos a ir viendo al ASHTO. Va a ser poco a poco. Ya que tienen una visión general de lo que vamos a hacer, vamos a empezar. Entonces, por ejemplo, entramos al programa y por ejemplo el bridge es prácticamente un módulo del SAP, ¿no?
por ejemplo, antes en el SAP había como que un módulo para puentes, ¿no? Es como que ese módulo lo han sacado y lo han expandido. Entonces ya le han puesto que es el pitch. Pero viene del SAP, ¿no? Es un módulo del SAP que simplemente es expandido, le han puesto más comandos, se ha hecho más fácil y más interactivo el trabajo y se hace. Porque si se dan cuenta, comparado al SAP es más interactivo, se avanza de izquierda a derecha y es bien bonito. Entonces empezamos, por ejemplo. Empezamos con file, por ejemplo, y vamos a poner un nuevo archivo, ¿no? File nuevo. Y lo principal siempre es que tenemos que cambiar las unidades, ¿no? Estamos, por ejemplo, estamos trabajándolo en kilogramos por metro. Kilogramos por metro. Y en este caso, igualito que el SAP, que se dan cuenta que ahí llevan plantillas hechas, ¿no? En este caso, para empezar a dar todo, vamos a empezar con una plantilla en blanco. En el siguiente ejemplo, o en el tercero, no me recuerdo, ya vamos a utilizar un módulo rápido. Es como que automáticamente ya empiezas con un tipo de sección y automáticamente ya te da valores, ¿no? Y tú simplemente vas a ir modificando, ¿no? Pero en este caso vamos a empezar de cero, así de nada, de nada. Entonces empezamos con una plantilla en blanco. Entonces empezamos con una plantilla en blanco. Ya. ¿Qué es lo principal que tenemos que saber? Que el home y el advance no tienen nada que ver directamente con el puente. En el home simplemente ¿qué vamos a hacer? Visualización, selección y ver resultados, lo principal. En el home, ¿qué vamos a hacer? Vamos a visualizar la forma que se visualiza, la forma que vamos a seleccionar y ver los resultados, ¿no? Eso es en la ventana home. Y en la ventana advance, si se dan cuenta, tienen varios ítems parecidos a los del SAP, ¿no? Puntos, áreas, son cosas externas las que vamos a ver. Entonces, desde layout hasta design rating, va a ser todo respecto al puente. Entonces, ¿nosotros cómo vamos a trabajar? Vamos a trabajar respecto a una línea de referencia. Vamos a trabajar respecto a una línea de referencia. A ver. O sea, todo lo que vamos a trabajar va a ser sobre una línea de referencia. Vamos a poner nuestro eje, nuestra línea de referencia. Sobre este eje del puente nosotros vamos a armar todos. Primero vamos a definir eje, mi línea de referencia. Luego sobre este eje vamos a poner nuestros carriles, ¿no? Carril derecho, carril izquierdo. Y luego sobre este eje que vamos a poner la sección, vamos a cargar los camiones, vamos a tal vez ahí un cable, haremos un predispuesto, o sea, todo va a ser sobre la línea de referencia, todo va a ser sobre esto. Entonces lo principal que hay que hacer es definir bien tu línea de referencia. Defines tus carriles y simplemente todo se agrupa, ¿no? Es como que se une. Vamos a definir cosas separadas y luego vamos a unirlas, vamos a juntarlas. Entonces lo principal que vamos a tener que hacer, ¿qué es? Definir nuestra línea de referencia, es lo básico, ¿no? Entonces vamos a empezar con la parte que dice layout, que significa tu línea de referencia, es nuestro eje, ¿no? Nuestro eje del carril, todo parte de acá. Y nos damos, por ejemplo, que en esta parte de layout tenemos dos opciones, uno que es el layout, la línea, y otro que es el lay, que es el carril. Entonces vamos a empezar viendo todas las opciones, ¿no? Nos damos cuenta que hay una opción que dice preferencias. ¿Qué significa esa opción de preferencia? Simplemente nos dice tu eje respecto al norte, ¿cómo se encuentra? Por ejemplo, es mi eje de mi línea de referencia, ¿no? Este es tu norte. Automático por defecto te sale que está a 90 grados. Simplemente se refiere a eso, la preferencia. Tal vez tú quieres que tu línea de referencia esté a otro grado, más que todo son para que tú escojas, ¿no? Pero en general, por defecto, te va a salir que tu línea de referencia está a 90 grados del norte. Eso por defecto te sale, mira. Tú entras esa opción y ¿qué te sale? El ángulo del norte respecto a esto está a 90 grados. Esto sale por defecto. Tú si quieres lo cambias, ya lo pones, pero eso sale por defecto. Y luego me sale, ¿qué más? La discretización de las curvas, ¿no? Ahorita cómo está trabajando el programa por cada grado, ¿no? O sea, cuenta de 79 grados a 80, 81, ¿no? Por cada grado está discretizando, ¿no? Ya. Y luego tenemos acá. Y siempre vamos a tener estas cuatro opciones. Nuevo, duplicado, modificar y anular. En este caso estamos partiendo de un ejemplo sin nada, entonces no tenemos nada activado, vamos a crearlo todo. Entonces simplemente ponemos acá la línea del eje, la línea de referencia y ponemos nuevo, ¿no? Y ahí lo principal primero que tenemos que hacer, el nombre, ¿no? En este caso no vamos a tener problemas, porque como es un ejemplo nuevo no hay ningún nombre, no nos vamos a equivocar, ¿no? Pero mejor le ponemos un nombre en todo caso. Y yo por ejemplo le voy a poner eje 1 porque es de mi ejemplo 1. Y a cada uno le pone el nombre que le parece más adecuado.
Y ahí mire, luego tenemos con qué sistema estamos trabajando, con un sistema global. Eso sale por defecto, ¿no? Con mi sistema global. Y mira, y me dice que estamos iniciando en el punto 000, ¿no? Si uno quiere lo cambia, ¿no? Pero por defecto siempre te va a salir que estamos trabajando en el origen. Eso ya cada uno lo trabaja. Y aquí tenemos otra cosa, que dice, ¿cómo va a ser mi estación? Mi punto inicial y mi punto final. Entonces, simplemente es como que te diga, mi punto inicial, tú vas a decir, como estoy empezando del origen, mi punto inicial estará en 0, ¿no? Mi estación 1, ¿no? ¿Y dónde estará mi estación final? En este ejemplo es de 20 metros. Entonces, mi estación final estará en 20, ¿no? Mi estación inicial y mi estación final. Eso se refiere. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy acá y digo, ¿cuál es mi estación inicial? Está en el punto 0. Y mi estación final está en el punto 20. Listo. Ah, ya. Y también tengo otra opción. Si se dan cuenta, el de acá. Sí, ya. Que simplemente es para modificar. Tal vez tú no querías que esté en 0 en 20. Le dices, ¿quieres modificarlo? A ver, ¿cómo? Y nos va para modificar. Y me da dos opciones. ¿Cómo quieres modificarlo? Tal vez tú simplemente quieres moverlo 30 metros. Entonces simplemente, ¿qué pones acá? Mover una distancia de ¿cuánto? De 30 metros. Por ejemplo, ¿ya? Y si le pones OK, se va cambiando de 30 a 50, ¿no? Es como que ha corrido, ¿no? Tu estación de 0 a 20 simplemente se ha corrido 30 y ahora está en 20 y 50, ¿no? Es simplemente una opción de modificar. Y también tenemos otra opción de modificar. Tal vez simplemente le pones dónde debe estar mi estación inicial. Yo quiero que mi estación inicial esté en 20, por ejemplo. Entonces simplemente va a correr, ¿no? De 20 a 30, ¿no? Simplemente opciones que nos dan para modificar. Son dos formas, ¿no? En este caso yo voy a empezar de 0, ¿no? Del origen. Entonces le pongo que va a ser de 0 a 20. Y entonces hemos visto esas partes y llegaríamos acá. Me dice los datos de mi eje, ¿no? Es decir, cómo va a estar mi eje en planta y cómo va a estar en vertical, ¿no? ¿Cómo va a ser mi eje en planta? En este caso, por ejemplo, si entramos acá a definir, simplemente está, ¿no? De frente, ¿no? Es un algo lineal, ¿no? De 0 a 20 va de una forma lineal. No hay nada nuevo. Pero también, si se dan cuenta, hay una opción que dice inicio rápido. Y si ponemos inicio rápido, nos bota varios tipos. Tal vez mi puente no es recto, tal vez mi puente es así, viene una aquí y baja, o tal vez sea una curva, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ponemos, que es la curva, por ejemplo, de acá, curva hacia la izquierda, automáticamente ya se ha cambiado esto a datos de curva a la izquierda. Entonces, si entraríamos acá, ya lo vemos como curva. Claro, que tal vez no sean estos datos, ¿no? Pero tú ya lo puedes agregar o modificar, ¿no? Pero ya partes de algo preestablecido, ¿no? En este caso, estas opciones de acá se van a repetir para todos, ¿no? Hasta cuando definamos el tendón te van a decir, ¿cómo es tu tendón? ¿Es recto o tiene subidas, bajadas, ¿no? Estas opciones de acá, de la data en la parte horizontal y la data en la parte vertical, se repiten en varias opciones, vamos a ver. En este caso simplemente es horizontal, así que vamos a dejarlo en straight, ¿no? Horizontal. Igualito, y mi vertical, igual, ¿no? O sea, no hay ningún cambio, ¿no? Así que lo dejamos igualito. Entonces simplemente ponemos OK. Entonces yo ya tengo mi eje, ¿no? Entonces este eje voy a hacer todo, ya les he dicho, es mi línea de referencia. Como he creado mi eje, ahora tengo que hacer ¿qué? ¿Dónde están mis cargas? Sobre los carriles, ¿no? Entonces lo primero que tengo que hacer es definir carriles. Entonces en la parte de lane, significa carril, voy a crear un carril nuevo. Ya. Ahora, por ejemplo, aquí se crea por separado, ¿ya? Primero vamos a crear un carril derecho y luego vamos a crear un carril izquierdo. No sé, le podemos poner lane derecho o cada uno le pone el nombre más adecuado para él, ¿no? Lane derecho, por ejemplo. Ya. Igualito. Por defecto sale que estamos trabajando con el sistema global y salen mis unidades. Y ahora aquí tenemos algo, mira. El ancho en el que se va a cargar, el ancho en el que va a trabajar el programa. Ustedes dicen, ¿de dónde sale 3.048, no? Entonces, mira, vamos a la norma, por ejemplo. Y la norma nos dice, vas a trabajar sobre un ancho de 3 metros. Ya, aquí está. Mira. La carga del carril va a trabajar sobre un ancho de 3 metros, ¿no? Aquí no es la carga de carril, es una carga uniformemente distribuida en un ancho de ¿qué? De 3, ¿no? Entonces, ese ancho de 3, como el programa trabaja con el ancho, automáticamente ya lo pone, ¿no? O sea, que tú ya no vas a tener que colocarlo, ¿no? El programa te lo pone automáticamente, que es 3, ¿no? Listo. Y también y aquí nos muestra otros parámetros. Entonces, estos parámetros de acá son por norma, ¿no? Que nos dice que tu ancho de carga va a estar a lo largo de 3 metros. Ya lo tenemos. Ahora tenemos otra parte, donde nos dice la discretización, ya sea por span o ya sea por lane.
Estos son valores preestablecidos que hay. O sea, simplemente la discretización, ¿no? Por carril va a ser cada décimo de la longitud del carril, o va a ser un cuarto por cada span, ¿no? Son opciones nomás que están ya puestas por el programa. Ya. Y entonces, ahora que vamos a definir mi carril derecho. Para definir mi carril derecho, ¿qué tengo que hacer? Tengo que definir el eje. O sea, para definir carriles, voy a empezar definiendo ejes. Entonces, para definir mi carril derecho, por ejemplo, simplemente voy a definir mi eje derecho y luego mi eje izquierdo para mi carril. Entonces, de la misma forma que he empezado en una estación 0 a una estación 20, para mi carril derecho voy a también iniciar en una estación 0 y voy a terminar en una estación 20, ¿no? Y de la misma forma para el carril izquierdo, en una estación 0 a una estación 20. Entonces, es lo mismo que vamos a poner acá. Entonces, ahora, por ejemplo, me dice, por default, como estamos trabajando solo con un tipo de eje, sale de frente el eje que he creado, ¿no? El eje 1, ¿no? Y me dice, ¿dónde estás empezando? ¿En una estación? 0, ¿no? Vamos a crear primero el punto 0 y luego vamos a ir al punto 20. Pero tenemos que también tener otros datos, ¿no? El ancho del carril, que lo tenemos por acá del ejemplo, nosotros como no lo tiene, vamos a abrirlo rápido. En los datos del ejemplo, en la parte de clase estamos trabajando en el ejemplo 1, ¿ya? Y ya, estos son los datos, ¿no? Creo que no les mostré. Estamos trabajando con un puente de 20 metros, con un número de vías, 2 vías, ancho de calzada 810, peso de baranda 0,1, espesor del asfalto, tenemos propiedades del concreto, propiedades del acero, propiedades del asfalto y una sección. Ya. Entonces, yo estoy viendo que mi ancho mi carril es de 4.05, ¿no? Mi carril es de 4.05. Entonces, si mi carril es de 4.05, ¿hasta acá cuánto va a ser? 2.025, ¿no? Pero para mi carril derecho va a ser positivo y para mi carril izquierdo va a ser negativo. Entonces, para aquí va a ser menos 2.05 y hasta acá va a ser más 2.025. Entonces, simplemente voy a poner mi primera estación es el punto 0. O sea, primero vamos a crear este puntito de acá. Luego vamos a crear el punto de acá y ya simplemente se une, ¿no? Entonces primero creamos el primer punto. El primer punto va a estar en mi estación 0. ¿Cuál va a ser mi centro? Como estoy en el lado derecho, que es positivo, va a ser 2.025, ¿no? ¿Y cuál va a ser mi ancho en total? 4.05, ¿no? 4.05. Y simplemente creamos, ¿no? Te dice insuficientes datos. ¿Por qué? Porque falta crear la estación final. Entonces simplemente ahora creo otra estación. ¿Dónde debe estar mi estación? En 20, ¿no? ¿Con el mismo centro? Sí. ¿Con el mismo ancho? Sí. Son cosas que se repiten. Entonces automáticamente se crea esa línea, ¿se dan cuenta? Esta línea plomita que vendría a ser mi eje de mi carril derecho. Ustedes si quieren acá en display le pueden cambiar el color, ¿no? O sea, yo quiero un color rojo, le pueden cambiar el color, por ejemplo. Ya. Entonces hemos visto las opciones, hemos visto que este valor sale de la norma. Esto es automático, simplemente para la discretización por lane, por span. Y vamos a esta parte, ¿no? Y dice, ¿dónde se va a cargar el carril, no? En este caso el programa lo va a determinar, ¿no? O también puede ser a través de un grupo. En el ejemplo 3, como vamos a hacer secuencia de construcción, vamos a crear grupos. Tal vez un grupo va a ser tal dovela, en otro grupo va a ser las tendones, ¿no? Y aquí podremos especificar tal vez que queremos que este carril se cargue en un grupo específico, ¿no? Por eso esta es opción. Y para eso tendríamos que crear un grupo, ¿no? En este caso no hay grupo, no solo está todo el puente en general. Pero eso significa esto. En este caso vamos a trabajar con lo determinado. Y nos damos cuenta que dice aquí lane each type. 2 tipos de borde, ¿no? De carril. ¿Por qué nos dice tipo de borde? Ya, eso también está en la norma. Nos vamos a la norma. Y en la norma, aquí está. Es algo así. Ya. No se nota, ya mira. Nosotros tenemos nuestro carrito, ¿no? Ya miren. Nuestro carro bien va a estar, bien va a estar pegado al extremo, ¿no? O bien va a estar pegado en el medio, ¿no? O sea, dentro de la pista. Bien va a estar afuera, bien va a estar el borde, bien va a estar acá.
Entonces la norma le da valores. Según el Ashton, cuando esté pegado al borde, el valor de cuánto es 0.3, ¿no? Y cuando esté internamente, el Ashton considera que es 0.6. Esto es según el Ashton, ¿no? Eso significa es interior y es exterior. Es como que decir interior, cuando tú pones interior, ¿qué significa? Que debe estar a 0.6. En este carril derecho, mi borde derecho es exterior y mi borde izquierdo es interior. Entonces yo como lo coloco acá, me dice tipo, ¿cómo es mi borde izquierdo? Mi borde izquierdo sería interior. Y mi borde derecho es exterior. Pero tal vez ustedes quieren considerarlo a cada uno ceros, a los 206, a los 203, ya lo ponen interior o exterior, ¿no? Ya va a depender de ustedes, ¿no? Pero esto se refiere a la norma más que todo. Ya. Entonces simplemente yo que pondría es, por ejemplo en el manual creo que eso no está considerado, ya ustedes lo ponen bonito. En el manual creo que está considerado los dos interior, por ejemplo, no se ha cambiado ya, pero ustedes ya lo van a ver bien. El lado derecho es exterior y mi lado izquierdo es interior. Listo, y lo creo, ¿no? Y lo creo. Entonces ahora, para crear el lado izquierdo, simplemente crearé un duplicado, ¿no? Para hacerlo más rápido, para no estar poniendo todos los datos. Entonces, para mi lane izquierdo simplemente pongo duplicar. Y me dicen, cuando duplicas, ¿qué puedes hacer? Que puedes empezar desde un punto establecido o simplemente vas a mover. Si yo estoy en el punto 2.025, quiero ir acá, simplemente ¿cuánto me movería? 4.005, ¿sí o no? Yo estoy en este punto. Y ahora quiero llegar a este punto. Me muevo, ¿no? Negativamente. ¿Cuánto me muevo? 4.05. Entonces yo simplemente voy a poner que me quiero mover, change, ¿cambiar a cuánto? A menos 4.05. Le pongo OK. Y automáticamente se crea, ¿no? Y del 2.025 que estaba, como lo he movido negativamente menos 4.05, se mueve este punto, ¿no? Que va a ser menos 2.025, ¿no? Automáticamente ya se cambia. Entonces ya lo tenemos. Estamos trabajando en el mismo eje que ahora tiene. Igualito. Y entonces ahora en ese lane, falta el color, lane izquierdo, ¿no? En ese lane izquierdo, no estoy cargando. Voy a conectar. En ese lane izquierdo que estoy trabajando, ¿cómo sería mi borde izquierdo? ¿Interior o exterior? Ajá. Mi lane izquierdo sería exterior, ¿no? Y mi lane y mi lado derecho sería interior, ¿no? Un poquito. No, es como que tú te puedes mover acá. Ajá, y para que este punto, ¿en qué punto está? No es para que te indique. Entonces hemos hecho lo principal, ¿no? He creado mi eje de referencia sobre lo que se va a pasar todo y he creado esto, ¿no? Mi borde izquierdo exterior, mi borde interno interior. Listo, y ponemos OK. Y entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Tenemos que visualizarlo, ¿no? Entonces, ¿se recuerdan que les dije? En el menú Home va a ser visualización, selección y mostrar resultados. Entonces nos vamos al menú Home. Nos vamos a la parte de display, que es mostrar. More, yo que quiero que me muestre mis carriles. Ahí, mira, en todos vamos a tener 4 opciones: nuevo, duplicar, modificar y eliminar. Ponemos, por ejemplo, para el lane derecho duplicar, ¿no? Estoy duplicando y te dice, ¿cómo quieres duplicar? ¿Quieres mover una estación específica? Yo podría poner, por ejemplo, mover a menos 2.025 o simplemente puedo cambiar. O sea, ¿cuánto vas a mover? ¿Cuánto quiero mover? Menos 4.05, ¿no? Porque estoy como en 2.025 positivo, para ir al menos 2.025 negativo me tengo que mover negativamente, ¿no? 4.05. Y simplemente pongo OK y me sale automáticamente el de acá. Ya simplemente yo le cambio el nombre porque todo lo demás es igual que el carril derecho. ¿Ya? Entonces, como ahora quiero mostrar lo que acabo de definir,
buena se muestra. Me voy a Home, Display, More y pongo mostrar carril. Y me dice, ¿qué quieres mostrar? ¿Tu carril derecho o izquierdo? Los dos, ¿no? Entonces pongo Control y selecciono los dos, ¿no? Y te dice, ¿cómo quieres mostrar? ¿Solo quieres que se vea la línea o quieres que se vea el ancho? Por ejemplo, si quiero que solo se vea la línea, se queda ahí por defecto y ¿qué me sale? Las líneas, ¿no? Pero tal vez yo quiero ver el área, no quiero ver solo la línea, ¿no? Sino el ancho, ¿no? Entonces de nuevo voy a More, pondría Show Lane y pongo mostrar el ancho, ¿no? Width ancho, ¿no? El ancho del carril. Y simplemente ya me sale por ancho, ¿no? Y entonces esto es lo básico, ¿no? Mi eje con el que voy a trabajar y mis carriles, ¿no? Derecho e izquierdo, ya. Ya tengo eso. Entonces, ¿qué haría luego de definir mi eje y mis carriles? Definiría mis secciones, mis componentes, ¿no? Esta parte es parecida al SAP, ¿verdad? Ya, entonces lo primerito, ya terminé con mi layout, si se dan cuenta, este es un programa bien bonito porque está todo en orden. Termino con mi layout, he ido de izquierda a derecha, ahora paso al siguiente, ¿no? A la siguiente pestaña, ¿no? A la pestaña que son componentes. Y en componentes tengo 3 ítems. La propiedad de los materiales, la superestructura y la subestructura, ¿no? O sea, primero vamos a ver los materiales, luego mi subestructura y luego mi subestructura, mis estribos, ¿no? Lo básico, ¿con qué empezamos? Con materiales, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a los datos que tenemos por nuestro ejemplo, tenemos simplemente concreto y acero, ¿no? El concreto es de 280, peso específico 2.5 y modo de elasticidad tal. Ahí está el otro. Entonces simplemente voy acá, el que tengo por ejemplo lo podría modificar, ¿no? Lo que tengo acá, el lapicito, modifico y pongo por ejemplo. Me están diciendo que es resistencia de 280, entonces yo por ejemplo le puedo poner de nombre, ¿sí? Ahí ya. Aquí tengo materiales, propiedades de las secciones, cables, todo, ¿no? Vamos a empezar con el primero, ¿no? A medida que vamos avanzando vamos a ver a detalle más todas las opciones, ¿ya? Vamos a empezar tal vez acá solo con las propiedades de los materiales, ¿no? En la siguiente vamos a ver tal vez ya la propiedad de las secciones, ¿no? Estamos empezando poquito a poquito. Entonces empezamos con propiedad de los materiales y por defecto están dos definidos, un concreto y un acero. El concreto que tenemos definido simplemente lo modificamos, por ejemplo, porque es de 280, ¿no? Y simplemente le cambiamos. Como estamos trabajando en kilogramos por centímetro, le pongo, yo por ejemplo de nombre, FC 280, ¿no? Le puedo poner kilogramos por centímetro. Y a cada uno le pone el nombre que se le da más adecuado. Ya. Y luego queda nomás me da que me dicen que el peso específico es 2.5 toneladas por metro. Toneladas por metro. El peso específico, ¿cuánto es? 2.5. Listo. ¿Qué más me dan de datos? Me dan de datos el modo de elasticidad. Todo está acá, recuerden, no está borrado. Modo de elasticidad. Voy al modo de elasticidad y lo cambio. No, que está en kilogramos por centímetro. Kilogramos por... Ya. El modo de elasticidad entonces 2, 9, 3 ceros, 1, 2, 3, 7, 29. Ya. El de Poisson, por ejemplo, lo dejamos por defecto, ¿se recuerdan que vimos? O sea, algunos datos ya se dejan por defecto de acuerdo al iPhone. Para el coeficiente de Poisson se puede asumir un Poisson a 0,2. No sé si la I es igual a 0,2. Creo que sí. Bueno, en este caso estamos asumiendo 0,18, ¿ya? Y si se dan cuenta hay otra opción que dice propiedades avanzadas. Para este ejemplo no vamos a utilizar propiedades avanzadas, pero si pusiéramos por ejemplo propiedades avanzadas acá, es como que esa ventana que tenías es como que simplemente se ha ampliado y se han abierto nuevas opciones que son las de acá. Entonces la misma ventana que simplemente se ha extendido, se ha cambiado la forma y se ha puesto de acá, para que tú ya pongas propiedades evidentes en el tiempo, no lineales, ya pues, vamos a ver después. Pero simplemente les digo porque creo que esta imagen está en el manual. Entonces simplemente ponemos ok, ¿no? Y no tenemos el nombre. Ok, ya. Sí, ¿no? Se cambió, ¿no? Lo cambié, no recuerdo. No lo cambié, ¿no? No lo cambié, bueno,
4.200 sería grado 60. Entonces simplemente voy acá, pongo un nuevo material, quiero acá, voy acá nuevo material. Estamos trabajando con el ASH, por eso dice Estados Unidos. ¿Qué tipo de material? Una barra, ¿no? ¿De cuánto? Justito, ¿no? De grado 60, ¿no? FI 4200 es el acero de grado 60, ¿no? Y se crea por defecto, ¿no? Y acá. Hemos creado dos para borrar. Vamos a eliminar el de 50 que estaba, lo eliminamos porque no teníamos y se ha creado dos. Por ejemplo, y simplemente que vamos a cambiar el módulo de elasticity, que es 2 por 10 a la 6, ¿no? Kilogramos por centímetro cuadrado. 2 por 10 a la 6 kilogramos por segundo. La sección transversal, diafragma y variación paramétrica. Bueno, ya ahorita tenemos la sección, luego vamos a tener el diafragma, pero luego tenemos variación paramétrica, ¿no? La variación paramétrica se refiere a si tu sección transversal cambia. Bueno, tal vez empezabas con un ancho de viga, no sé, de 0,5 y luego cambias a 0,8, hay un cambio, ¿no? Cuando hay un cambio, se pone la variación paramétrica. En este caso, para este ejemplo no hay, pero en el siguiente ejemplo va a haber una variación. Por eso, en este caso simplemente vamos a tocar los dos primeros, sección y diafragma. Ahora estamos aquí en la sección, ¿no? Veamos uno nuevo porque estamos partiendo de cero y tenemos diferentes tipos, ¿no? Hay secciones en cajón, hay secciones en T, hay varios tipos, ¿no? En este caso estamos trabajando con la sección T, ¿no? De acuerdo a los datos que tenemos. Entonces simplemente ponemos sección T. Y por defecto me sale esto. Mira, esta imagen de acá siempre se va a quedar fija, ¿ya? Porque esta imagen nos indica qué significa el T1, el F1, o sea, los datos vamos a sacarlos de acá, de esta imagen, van para ver qué significa, ¿no? Pero cada vez que vayamos cambiando, esto va a modificar. O sea, mientras que modifiquemos estos valores de acá, al final vamos a terminar acá con una sección que se parece a lo que nos piden, ¿no? A esto, ¿no? Por ejemplo, ahorita tenemos una sección de yo por ejemplo voy a poner sección T, ¿no? Sección T, porque es la sección con la que voy a trabajar. Me dice, ¿con qué material va a ser la losa o va a ser las vigas? En este caso hemos definido ya un material, ¿no? Que es el F'280 para el concreto. Entonces por defecto se pone eso porque es la única propiedad que tiene para el concreto, ¿no? Si hubiera más, ustedes lo ponen la que han definido. Y luego me dice, ¿cuántas vigas interiores tenemos? ¿Cuántas vigas interiores tenemos? No, interiores. Exteriores 2 y 1, ¿no? Entonces simplemente pongo 1. Y miren, y automáticamente aquí se cambió, ¿no? Antes había 2 interiores, ahora ¿cuántos hay? 1, ¿no? Entonces cada vez que hagamos un cambio acá, lo vamos a ver reflejado acá, ¿no? Eso también es para que nos demos cuenta que tal vez hemos puesto un valor incorrecto y aquí en la gráfica saldría algo raro o extraño. Ya. Luego nos dice, ¿cuál va a ser nuestro ancho total? Vemos acá. ¿Cuál es nuestro ancho total? Tenemos 810 más 60 más 60. ¿Cuánto sería? 9, 30, ¿no? 810 más 60, 870 más 60, 9, 30. Entonces, ¿cuál es mi total de ancho? Ahí, en lo principal. Hay que ver siempre las unidades, ¿no? Estamos trabajando en metros, ¿no? Bien, ahora sí. ¿Cuál sería mi ancho? 9 puntos. Ah, sí, hablo rápido. Ah, sí. Tengo otro defecto, hablo muy rápido, así que me tienen que parar cuando hablo rápido. Eso es por naturaleza ya, pero me puedo controlar, por eso me tienen que avisar. Ya, de nuevo entonces. Ya, no, pero es cierto. Así te lo toma broma. Toma broma. Ya mira. Recuerda, estamos en la parte de componentes, ¿no? Estamos haciendo la superestructura. Vamos a la parte de acá, superestructura. Estamos en el primerito, solo estamos creando la sección nueva. Hay varios tipos. Por ejemplo, para el siguiente ejemplo vamos a utilizar otro tipo de sección. En este caso estamos utilizando viga T. Entonces ponemos acá T. Creamos la T.
yendo por buen paso, ¿no? Tal vez nos hemos equivocado en las unidades y nos sale algo extraño, ¿no? Entonces lo principal que estamos haciendo, ¿qué es? Ponerle un nombre. En este caso, mi sección es una sección T. Le pongo sección T. Las propiedades, como les he dicho, las únicas que tengo para concreto por defecto salen, ¿no? Que son FC280, FC280. Pero si ustedes tienen otra propiedad, ya les copio, ¿no? Les copio. En este caso, son las únicas que tengo. Y ahora, mi número de vigas interiores. Voy a mis datos y me doy cuenta que solo tengo una viga interior. Entonces, ¿qué hago? Simplemente cambio, ¿no? Viga interior, 1. Y automáticamente cambio, ¿no? Adentro solo tengo una viga. Listo. Mi siguiente paso. Mi ancho total. Mira, y hasta la figurita te indica, ¿no? Tú dices, ¿sabes dónde ve el ancho? Aquí dice, uy, ancho, desde los extremos, ¿no? Extremo, extremo. Voy a mi esto, que lo voy a tener impreso para mañana. Y veo, ¿no? Que de acá a acá. Sería 8, 10 más 60 más 60. Que sería 9, 30. Entonces, ¿cuál va a ser mi ancho? 9, 30. Luego me dice tu profundidad. Tú dices, ¿cuál es la profundidad? Si no entiendo bien, el ves acá, ¿no? Ah, ya, de arriba acá abajo, ¿no? Del último, ¿no? Del 2 hasta acá, ya. Ahora chequeo mis datos. Que sería de acá hasta acá, ¿no? Sin contar la vereda, ¿no? Del otro, desde acá hasta acá. Que sería 1 más 20, ¿no? 1, 20. Entonces simplemente voy acá y pongo 1, 20. ¿Ves? Y ya se está modificando, ¿no? Solo que se ve ahorita extraña un poco por los otros términos, pero ya se está modificando. Por ejemplo, aquí te dice que esta sección es ilegal, te dice. ¿Por qué te dice que es ilegal? Porque si se dan cuenta que hay valores L3 y L5, ¿no? Y que tal vez estos valores estén superando el 1.20 que tenemos, ¿no? Pero eso es por el momento, ¿no? Todo eso se va a ir arreglando. Entonces, cuando les sale sección ilegal, no se preocupen. Terminen de modificar todo. Y cuando modifican todo, les sale algo en rojo y sí se deberían preocupar, ¿no? Pero en este caso todavía no, porque ya estamos iniciando. Entonces, estamos acá y nos dice thickness, ¿no? Que son los espesores, ¿no? ¿Con qué espesor estamos trabajando? Estamos trabajando con un espesor de 20. Entonces en thickness le voy a poner 0. Ya. Y luego me dice, ya le doy acá. Esto, me lo de acá. Simplemente son estas cositas, el F1 y el F3. No me recuerdo el nombre, pero los de acá, el de acá y el de acá. Y entonces vamos a ir cambiando. Según dato, por ejemplo, son a 0, 10. Todos, miren, 0, 10, 0, 10, 0. Todos son a 0, 10. Entonces simplemente lo cambio todos a 0, 10, 0, 1. El de acá, ¿cuánto va a ser? También 0, 1. El de acá va a ser 0, 1. El de acá va a ser 0, 1. Eso, por ejemplo, es para la parte horizontal. Pero la parte vertical también, ¿no? 0, 1, 0, 1, 0, 1. Cambio 0, 1. Cambio 0, 1. Cambio 0, 1. Cambio 0, 1. Listo. Entonces, mire, si se dan cuenta ya va teniendo más sentido la imagen, ¿no? Todavía no está terminada, pero ya se cambió. Porque antes estaba medio extraño, ¿no? Ya está mejorando. Pero nos falta más. Ahora, ¿qué me dice? Me dice datos para la viga exterior, ¿no? ¿Y qué veo? O veo que tengo un L3, un L4, un T3 y un T10. Entonces, ¿dónde veo estos valores? Lo veo aquí arriba, ¿no? ¿Qué significa L3? Ah, ya se ve el ancho, ¿no? ¿Y qué es el L4, por ejemplo? Este anchito que tiene abajo, ¿no? En nuestro caso, nosotros no tenemos ese ancho, ¿no? Simplemente tenemos una sola dimensión, ¿no? Entonces, ¿qué significa si tenemos una sola dimensión? ¿El L4 cuánto va a ser? 0, ¿no? Entonces, los L4 van a ser 0. Entonces, mi L4 va a ser 0. ¿Y cuánto sería mi L3? Es decir, todo lo que baja sería 1, ¿no? Era 20 la losa y de acá hasta ¿cuánto es? 1, ¿no? Entonces, ¿cuánto va a ser mi L3? L3 es 1, mi L4 es 0, no tengo ancho, miren, ahora sí, ¿no? Listo. ¿Y cuál va a ser mi T10? Es el ancho, ¿no? ¿Cuánto es mi T10? Voy acá y chequeo mi T10. 0, 40, ¿no? Y mi T10 es 0.4. El L3 es 1. El L3 va a ser toda la parte de acá. Y el L4 sí hay un anchito abajo, ¿no? No existe, entonces de frente. El L3 va a ser 1, el L4 es 0. Y el T3 sería el espesor, ¿no? También va a ser 0.4, ¿no? El espesor acá es 0.4 y arriba también es 0.4, ¿no? No hay modificación. 0.4 y 0.4. Entonces, por ejemplo, ya vemos la imagen y vemos que ya sí se ha cambiado como queremos, ¿no? Y ahora simplemente cambiamos la viga,
datos de la viga interior, ¿no? Ya cambiamos la viga exterior, ahora cambiamos las vigas interiores. Y es lo mismo, ¿no? Mi L5 ¿cuánto sería? 1. Mi L6 ¿cuánto sería? 0, ¿no? Mi L5 sería 1, mi L6 sería 0, mi T4 va a ser 0,4 y mi T11 va a ser 0. Entonces ahora sí podemos ver que ya tiene más sentido, ¿no? La imagen. Luego seguimos bajando y ya tenemos otros datos del overhead. Pues 0,4 también. Eso significa el anchito de acá, es el ancho de acá y ancho de acá. En este caso, como son iguales, porque no es 0,4 y 0,4, ¿no? No hay ningún cambio, ¿no? Ya. Y ahora pasamos a lo que dice left overhand data, ¿no? Que sería las datas del voladizo izquierdo, ¿no? Entonces vamos a cambiar los datos del voladizo izquierdo y los datos del voladizo derecho. En los datos del voladizo izquierdo que tenemos en la parte izquierda, ¿cuál vendría a ser el voladizo? El L1, ¿no? ¿Y cuál vendría a ser el espesor? T5, ¿no? Entonces yo veo, según mis datos, ¿cuánto es mi voladizo? 1,55. ¿Y cuánto es mi slab? 0. Según mis datos, tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo, mi voladizo es de 1,55, ¿no? Y con una losa de 0,20. Entonces, eso simplemente lo voy a transmitir acá. Me dice datos, para el voladizo izquierdo, ¿cuánto es mi L1? 1,55. ¿Y cuánto es mi espesor? El mismo del slab, no de la losa, ¿no? 0,20. Igualito, mi voladizo derecho es todo simétrico, ¿no? Izquierdo, derecho, simétrico. Entonces mi voladizo en el lado derecho también va a ser 1,55 y mi espesor también va a ser 0,20. Ya. Ahí ya. Lo de acá, no sé si se da cuenta que en algunas autopistas de Estados Unidos tienen como que esos bloques de concreto a los bordes. Pulpo, en español. Ajá, exacto. Y entonces, lo de acá significa de acá. No sé si lo ven bien. Hay una rayita verdecita clara. Entonces, si tú lo quieres colocar, simplemente lo pones acá, por ejemplo. Quiero que se mueva, por ejemplo, a 1 metro, ¿ya? Eso. Para sentarte colocado en la carretera que mete. ¿Crees que hay uno largo? Ya miren, aquí por ejemplo si se dan cuenta hay una linita verde clara. Aquí no se nota mucho, ¿no? Entonces tú lo colocas por ejemplo que esté a 1, entonces se mueve, que debe estar este. En este caso no tenemos y lo dejamos en ya. Luego que hemos definido nuestra sección, simplemente ponemos OK, ¿no? O te dice puedes ver a detalle, ¿no? Mostrarme la sección a detalle, ¿no? Ya lo ves a más detalle, ¿no? Y chequeas y lo puedes ver. En este caso simplemente está bien y simplemente ponemos OK. Ya. Entonces ya he definido mi sección, ¿no? Y también nos damos cuenta que hay uno para definir diafragmas. Para definir diafragmas, por ejemplo, como es una sección de concreto, lo único que nos va a pedir es el ancho, no nos pide más de edad. En cambio, cuando hay otro tipo de sección que se dé a 0, nos podrían qué tipos, ¿no? En este caso, por ejemplo, si ponemos diafragma, si ponemos una sección nueva, le podemos, por ejemplo, poner un nombre, diafragma. Como es un sólido aplicado solo a puentes de concreto, simplemente nos pide dato del espesor, no hay ningún dato más que nos pide poner. Ahorita, ¿no? Porque estamos definiéndolo, todavía no lo hemos colocado, ¿no? Ahorita nos estamos definiendo. Y, por ejemplo, podemos poner OK y se crea un diafragma. Ahora también hay una opción que nos dice variación paramétrica. En este ejemplo no lo vamos a ver, a detalle, pero para que lo vean, ¿no? Variación paramétrica. Cuando yo creo una variación paramétrica, pongo, por ejemplo, un nuevo. Y me dice, ¿no? ¿Cómo va a ir variando? Es siempre con una recta todo lo de acá, las variaciones. Tal vez me dicen que está haciendo horizontal en 0, luego hay un cambio de 50 centímetros, tú sube 0,5, ¿no? Si mantienes ese cambio va a seguir en línea recta. Luego si bajas en la línea hacia abajo, ¿no? Más de todo para eso. Eso lo vamos a ver en el ejemplo 2. Y entonces lo dejamos por el momento esa opción. Entonces hemos creado la parte de la superestructura.
defines del link o quieres definirlo por el usuario. ¿Cómo es eso? Cuando te dice defínelo por el usuario, te dice defínelo por grados de libertad. Ya creé mis apoyos, ya creé mi fundación, ahora me falta a mí el abatment, ¿no? El estribo que va a soportar, ¿no? Estribo. Pongo abatment, estoy creando un nuevo y yo lo llamo estribo. Ya. Y se dan cuenta, te dice qué condiciones tiene, te dice ese estribo. El de acá. No son muy ordenadas. Este es mi lote, ¿no? Estos son mis estribos. Este es el bearing donde hemos puesto. Mi fundación va a ser mi suelo que lo va a soportar y este es mi estribo, ¿ya? Y ahora me dicen, ¿cómo es estribo? Dicen, porque hay dos tipos. Te dicen que hay... ¿Qué condición tiene? ¿Tiene una condición integral o tiene una condición que simplemente está conectada por la parte de abajo? Es decir, por ejemplo, este tipo que simplemente es desconectado por abajo, ¿no? Conectado por la parte de abajo. O tal vez puede ser una conexión integral, es decir, que se ha colado junto ¿qué? El estribo y la viga, ¿no? Eso, por ejemplo, vamos a ver cuando hacemos por dovelas, por secuencias de construcción. El principal apoyo tiene las dos dovelas en uno solo, ¿no? Todas se han colado juntas. Y después te vas a empezar a armar por voladizo, ¿no? En este ejemplo, vamos a hacer, por ejemplo, que tiene es integral, pero en este caso simplemente es apoyado, ¿no? Apoyado por la parte baja. Entonces, aquí, por ejemplo, no vamos a poner que es integral, porque no es que se ha colado junto la viga y el estribo, ¿no? Están separados, simplemente está apoyado. Entonces, como simplemente está apoyado, tú vas a poner conectado en la parte baja de la viga. Y te dice, ¿sobre qué vas a conectarlo? Sobre mi fundación, ¿no? Que ya he definido previamente, ¿no? Y dice, ¿qué fundación tienes? En este caso yo ya he definido mi fundación, ¿no? Que es la fundación, ¿no? La fija, ¿no? Que creí. Ya. Entonces he creado mi estribo con mi fundación y pondría, ok, ¿no? Mi estribo, mi fundación, está conectado solo en la parte de abajo, no hay nada más, no se ha colado junto ni nada. Y pondría, ok. Entonces ya definí mis apoyos, ya definí mi suelo, ya definí mi estribo. En este caso no son de 2 tramos para poner una viga intermedia ni nada, no hay 20, ¿no? Simplemente tenemos los apoyos y el suelo y el estribo, listo. Entonces ya terminé de definir mi eje, mi slate donde van a ir la carga, ya definí mis principales componentes, ¿no? La sección, la superestructura, la subestructura y mis materiales. Ahora iría a definir cargas. Entonces ahora para definir las cargas, por ejemplo, nos vamos a ir al ASHTO. Y en el ASHTO vamos a ir a la parte de cargas. Y ahí vemos lo que les dije, ¿no? Los camiones, ¿no? Que la ASHTO nos da los camiones que tenemos, ¿no? Ahorita nosotros estamos trabajando por la ASHTO y la ASHTO nos da camiones, ¿no? Y esos camiones ya los tiene el programa integrado. Simplemente vamos a escoger qué tipos de camiones, ¿no? Pero tal vez ustedes tienen un caso especial o una carga especial, ustedes también pueden modificarlo. O sea, si bien es cierto el programa nos da ya los valores del camión K, del camión del tándem, del carril, todo, uno también puede editar esos valores. Y tal vez tiene otro tipo de camión especial, para un caso específico, que tal vez por ese puente solo van a ir tales tipos de camiones, entonces tú puedes modificar cuál es tu carga puntual, cuál es tu espacio y varias cosas, ¿no? En este caso estamos viendo al ASHTO, en el capítulo 3 recuerden que es todo sobre cargas. Aquí el ASHTO nos va a querer un camión de diseño, el que ya vimos, ¿no? Que tiene tal carga, son sus características ya. Nos dice que también tiene un tándem, que son 2 puertos puntuales con una separación de tanto, ¿no? Y listo, un camión de diseño. Pero algo también importante que nos dice el ASHTO es que estas cargas van a tener, un ratito, cargas personales, no. Aquí está. Estas cargas se van a amplificar. Ahorita vamos a verlo, ya. Vamos a ver primero acá, para que no se confunda. Estamos en la parte de cargas. Voy a tipo. ¿Qué voy a agregar primero? Mis vehículos, ¿no? Vehículos. Voy a agregar un nuevo vehículo. Entonces de frente me sale esta pestaña. ¿Qué me dice esta pestaña? Estoy trabajando con el ASHTO de los Estados Unidos, ¿no? Pero como ustedes saben, ¿sí? Cargas, vehículos. Estoy seleccionando vehículo, voy a crear un nuevo vehículo. No es que lo creen, ¿no? Sino simplemente de los que ya están generados en el programa, simplemente voy a tomarlos. No quiero tomar este, quiero tomar este. Ya, por defecto
sale de los Estados Unidos con el ASHTO, ¿no? Pero, o sea, no es que el programa solo trabaje con el ASHTO, ¿no? El programa trabaja con tantos países y cada país tiene su norma, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, a qué tanto se ha estandarizado, el programa puede trabajar con otro país y con su norma, ¿no? En este caso estamos trabajando solo con Estados Unidos y con el ASHTO. Entonces ponemos Estados Unidos, ASHTO. Nos dice luego qué tipo de vehículo. Por ejemplo, los HSN44 son los que les dije, los estándares, que con el ASHTO estándar sigue la carga distribuida. Pero en este caso estamos trabajando con el RFD y trabajamos con los de acá. Con el HL93K, que es el camión, con el HL93M, que es el tándem, y con el HL93S, que es el especial, ¿no? Para más de un tramo, ¿no? En este caso, vamos a seleccionar uno por uno, ¿no? En este caso, primero el camión, por ejemplo, el HL93K, y nos dicen que hay una amplificación dinámica. Esta amplificación dinámica, el programa lo pone por defecto, ya que va a ser el 33%, ¿ya? Por defecto, el programa ya lo tiene. Pero ¿por qué sale eso? Porque el ASHTO dice que habrá una amplificación y que va a ser el 33%. Cualquier duda, hablen en voz alta. Ya miren, ¿no? La versión, claro. Estamos apretando un poco por la versión que está diferente. ¿Al manual? No, sí, tenía la 17. Cuando venían otros pantallas, aparece increíble. Sí, a ver, La versión. ay, pero este es lo mismo, simplemente estamos sacando la versión. Ya miren, en la versión que tienen es esta chiquitita, ¿no? Y la chiquitita es lo mismo. Simplemente, si se dan cuenta, las versiones simplemente cambian la forma. Es como que este cuadro grande de acá está más chiquitito y ya no te da tanta información. Simplemente de frente te dice el HL93K, ¿no? Tienes dos opciones, ¿no? Show as vehículo general y convertir todo vehículo general, ¿no? Tienes esas dos opciones, ¿no? Show y convertir. ¿Qué significa? Cuando pones show simplemente te dice mostrar. Muéstrame lo que tienes. Y por ejemplo yo pongo que me muestre, ¿no? Y me muestre esto. Eso es show, ¿no? Y cuando pongo convert, simplemente te dice como que todo lo que estoy acá, convierte en editable. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Modificarlo, ¿no? Tal vez tengo un camión especial que esta carga es diferente, el espacio es diferente, tú lo editas. En este caso, ponen show y le sale y acá, ¿no? ¿O no? No pueden entrar. No se puede. Y el primero pongan OK, lo aceptan y luego editan. El primero ponen OK, luego que lo han creado, simplemente lo van a poder editar por anticipo y van a poder que se muestre todo el vehículo general. Ya miren, el chiquitito que tienen, simplemente pongan OK, ¿ya? Luego que han puesto OK, se va a generar acá, ¿no? Chequen, se crea acá. ¿Está bien? ¿Se les crea? Sí, ¿no? Luego que se les crea acá, recién ponen modificar. Y cuando pueden modificar, recién van a poner mostrar como vehículo general. Y ahora sí les va a salir esto. ¿Está bien? ¿Chequen? ¿Les sale? Ya. Entonces, las uso show como el es para mostrarlo. Y esto de acá, ¿qué significa? O sea, todo esto de acá, ¿qué significa? Esto de acá se ve representado en lo que tenemos, ¿no? En la norma, ¿no? Ok, lo hemos puesto por acá. A ver, espera, ya. En el de acá. ¿Qué nos dice? Que tiene tres cargas, ¿no? Una de 35 y dos de 145. Y una carga repartida, distribuida de 9.3, ¿no? Todo esto se refleja acá, en el programa. Que hay dos cargas, y acá una carga chiquitita y dos cargas grandes, ¿no? Pero si se dan cuenta, por ejemplo, que estamos trabajando con, vamos a poner con kilonewtons, ¿ya? Para que salgan los valores que están ahí, kilonewtons por metro. ¿Ya? Y por ejemplo, si se dan cuenta, en el ASHTO nos dice que es 35 y 145, ¿no? Pero vamos a ver acá en el programa que no dice 35 ni 145, sino dice 47 y 189. ¿Por qué? Porque al comienzo se recuerdan que estaba automáticamente la ampliación del 33%, entonces él lo multiplicó ya. Entonces ya no es el 35, sino es 35 por 1.33, ¿no? Sería 47. Y el otro sería el 145 por el 1.33, ¿no? Y ese sería el 189. Y lo mismo, ¿cuál es el ancho con el que trabaja? Se recuerdan que hace rato lo
vimos en la norma, 3, ¿no? Listo. Y te dicen aquí está la carga distribuida, ¿no? Que es 29.3. ¿Se recuerdan? La carga distribuida. ¿No? Los únicos que suplen esa ampliación son las cargas puntuales. La carga distribuida no suple la ampliación, eso está por norma. Como el programa trabaja con la norma, también no lo amplía, ¿no? Solo amplía las cargas puntuales. Ya. Podemos cancelar. En este caso, por ejemplo, solo hemos agregado el camión, ¿no? Nos faltaría agregar el tándem, ¿no? Entonces simplemente, igualito pongo nuevo, y yo no voy a poner el HL93K, ¿no? Sino voy a poner el tándem, que sería el HL93M. Y lo mismo, ¿no? Lo agrego. Y luego, si quiero visualizar, simplemente pongo el HL93M y simplemente pongo modificar, ¿no? Y lo mismo, puedo verlo, pero si se dan cuenta que al tú poner al verlo, no puedes modificar nada, ¿no? Y ahí también es ese valor que les dije, ¿se recuerdan? El E exterior, ¿no? El E interior. Pero si tú, por ejemplo, quieres modificarlo, pones convertir a vehículo general. Cuando tú pones convertir a vehículo general, ¿estás seguro? Sí. Y simplemente lo que puedes hacer, puedes editar, ¿no? Tal vez tengo un camión específico, entonces voy a editarlo. Ya no será este valor, será otro, ya. Casos especiales. Ya. Ya hasta acá hay una